La fórmula de Euler nos dice que se cumple la siguiente relación: e elevado a ix es igual a coseno de x más y seno de x. Cuando se reemplaza x por pi, se obtiene la identidad e elevado a pi igual a menos 1, que se puede reescribir como e elevado a pi más 1 igual a 0, lo que se conoce como la identidad de Euler. Según muchos matemáticos, la identidad más bella de las matemáticas, porque relaciona de manera elegante 5 de las constantes más importantes: 0, el neutro aditivo; 1, la unidad y el neutro multiplicativo; pi, la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, muy ocurrente en la trigonometría y en todas partes; e, constante muy importante en el cálculo; y, la unidad imaginaria. Pero ¿cómo? ¿Cómo darnos cuenta de que esta fórmula e identidad son ciertas? Por lo general, cuando nos preguntamos esto y buscamos respuestas, esta prueba es la que encontramos. Consiste en que e elevado a x, coseno de x y seno de x se pueden expresar como las siguientes series de Taylor. Entonces, e elevado a ix es simplemente reemplazar x por ix en la serie, separar la parte real de la imaginaria, y la parte real casualmente resulta ser coseno de x y la imaginaria y seno de x, quedando demostrada la fórmula. Pero, más allá de que ahora puedas saber cómo demostrar la fórmula, ¿entendiste algo? Para muchos, después de esa explicación, la fórmula sigue siendo magia negra. Por eso, en esta miniserie de videos, quiero explicar qué significa la fórmula y cada una de sus partes, y demostrarla de varias maneras distintas. En este video, la parte 1, voy a enfocarme en la función exponencial, sus diferentes expresiones y qué significa elevar a un número imaginario o a uno complejo. En la parte 2, me voy a enfocar en las funciones trigonométricas, su significado y propiedades. También hablaré sobre coseno de x más y seno de x, o sis de x, sus propiedades y por qué sis de x es una función exponencial. Y en la parte 3, voy a demostrar de 4 maneras distintas la fórmula de Euler. Mientras muestro las pruebas, la idea es ir entendiendo cada vez más la fórmula de Euler, saber identificarla en el plano complejo y saber cómo llegar a ella mediante cálculos, además de hacer otros comentarios importantes. Y aunque realmente basta con las 3 primeras partes, también me gustaría hacer más capítulos, quizás sobre la historia de la fórmula de Euler y una breve introducción a las funciones hiperbólicas, las cuales se desprenden fuertemente de esta fórmula. Antes de ver estos videos, te recomiendo ver esta miniserie del canal Welch Labs, llamada Los números imaginarios son reales. Explica bastante bien el origen e historia de los números complejos y la real necesidad de permitir que existan estos números, quizás mal llamados imaginarios, para resolver problemas reales. Tiene subtítulos al español y es un buen punto de partida para agarrar confianza con los números complejos, cuyo nombre también es debatible porque da la idea de que son complicados, pero en realidad es sinónimo de compuesto, porque se componen de una parte llamada real y otra llamada imaginaria. Así que anda a ver esos videos. Dejo el enlace en la descripción. Con respecto a esta miniserie, estando en el tramo final del ramo Mate 1 de la USM, voy a asumir que sabes algo sobre estos temas porque los voy a tocar en algún momento. Límites en general, la función exponencial y el límite de Euler, sumatorias, el teorema del binomio, derivadas, trigonometría básica y por supuesto, conocimientos básicos de números complejos. Dicho todo eso, es hora de comenzar con el video. Cuando vemos una expresión como e elevado a ix igual a coseno de x más y seno de x, quizás lo que más confunde es el e elevado a ix. Hay un exponente imaginario. ¿Y eso qué significa? Y cuando aparece e elevado a pi igual a menos 1, se ve incluso más raro. La exponenciación no debería dar un número negativo, piensas. No cuando el exponente es real. ¿Qué sé yo? Debe ser alguna clase de magia de los imaginarios. Y tal vez pienses que e elevado a pi es multiplicar al número e por sí mismo pi veces y que de alguna forma dé menos 1. Bueno, primero que nada, pensar así es un error. La noción de que la potencia es una multiplicación repetida del mismo número solo aplica cuando el exponente es un número natural. Pero las cosas cambian cuando nos salimos de los números naturales y exploramos otros conjuntos numéricos. Por ejemplo, si nos metemos con los números negativos, 4 elevado a menos 3
no es multiplicar a 4 por sí mismo menos 3 veces. Es el resultado de extender la propiedad de división de potencias a un caso en el que el denominador sea una potencia mayor que el numerador. Se podría decir que 4 a la menos 3 es dividir a 1 por 4 3 veces, o también el inverso de 4 a la 3. Cuando nos metemos con las fracciones, 2 elevado a un medio no es multiplicar a 2 por sí mismo media vez. Es el resultado de extender otra propiedad de las potencias y preguntarse, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 2? Podríamos decir que ese número es 2 a la 1 medio, porque multiplicarlo por sí mismo da 2 a la 1. Y si hablamos de exponentes irracionales, 2 a la raíz de 2 no es una multiplicación repetida raíz de 2 veces. Se puede pensar que es el resultado de tomar potencias de 2, en las que los exponentes se van acercando a raíz de 2 en una sucesión. Entonces, ¿qué significa elevar a un número complejo o a un número imaginario? Bueno, creo que ya sabes qué cosa no significa. El número e se define como el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n, todo a la n. Es aproximadamente 2,71828. También definimos e a la x como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n, todo elevado a n. Cuando preguntamos qué significa tener un exponente complejo, la respuesta rápida es tomar esta expresión y ponerle un número complejo. Entonces, e elevado a ix es simplemente reemplazar por ix, misterio resuelto. Pero es medio raro dejarlo así nada más. O sea, ahora es obvio que es un número complejo, pero es difícil saber qué representa exactamente. Así que vamos a trabajar con la otra representación de e a la x, una serie. A esa se le llama serie de Taylor de e a la x. El problema es que las series de Taylor se ven en Mate 2. Lo bueno es que hay otra manera para llegar a esa serie, con herramientas que ya conoces. Si te fijas, en esta definición como límite hay un binomio, una potencia de binomio de hecho. Eso significa que puedes usar el teorema de binomio. Este teorema permite expresar una potencia de binomio como una sumatoria de términos de esta forma. Si lo usamos en e elevado a x, obtenemos esto. Este 1 elevado a n menos k sigue siendo 1, así que lo eliminamos. El número combinatorio lo podemos expresar como n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, y la sumatoria queda así. Si desarrollamos la sumatoria, el resultado es este. Es mejor desarrollarla porque así es más fácil analizar qué pasa con cada término cuando n tiende a infinito. El primero es 1, el segundo es x, y el tercer elemento es toda esta expresión. Aquí podemos cancelar los factoriales para dejarlo así. No me voy a alargar tanto aquí, pero esto tiende a x cuadrado sobre 2 factorial cuando n tiende a infinito. Lo mismo con el cuarto elemento, cancelamos los factoriales, y esto tiende a x cubo sobre 3 factorial, y así con los demás términos. Al final, e elevado a x se puede expresar como la serie 1 más x sobre 1 factorial, más x cuadrado sobre 2 factorial, más x cubo sobre 3 factorial, y así. También se puede expresar así, la sumatoria de k igual a 0 al infinito, de x elevado a k sobre k factorial. Para convencerte de lo anterior, voy a graficar ambas expresiones en GeoGebra. Primero la exponencial, e elevado a x, y luego voy anotando uno por uno los términos de la serie. Lo que acabo de poner parece una muy buena aproximación de la exponencial. El lado izquierdo parece un problema, pero a medida que pongas más términos, se va alejando ese quiebre. Algo importante que quiero mencionar es que e a la x, tanto como potencia de binomio como serie, tiene las siguientes propiedades y se pueden demostrar. E a la x por e a la y es igual a e a la x más y. E a la menos x es igual a 1 partido en e a la x. E a la x partido en e a la y es igual a e a la x menos y. E a la 0 es igual a 1. Y e a la x todo a la n es igual a e a la nx. De esas, la primera propiedad es la más importante.
Esa y la que dice que e a la 0 es igual a 1 son las que definen a cualquier función como exponencial. El resto de las propiedades se derivan de estas dos. Recuerda esto. Pero la exponencial de base e tiene otra propiedad, quizás incluso más importante. Es su propia derivada. En general, la derivada de e elevado a alfa x es igual a alfa por e elevado a alfa x. Estas propiedades de las derivadas son súper fáciles de comprobar cuando expresas a la exponencial como serie. Cuando derivas a la exponencial, derivas uno por uno cada uno de los términos de la serie. Y al final, el resultado es la misma exponencial. Se puede comprobar también con e elevado a alfa x. El resultado es alfa por e elevado a alfa x. Cuando defines la exponenciación como esta serie, puedes poner cualquier número que conozcas y esto va a retornar un valor que va a ser cada vez más cercano a la realidad, a medida que vayas sumando más términos. Por ejemplo, puedes aproximar el número e simplemente poniendo un 1 en esta serie y sumando todos los términos que quieras. Puedes obtener una buena aproximación de 2,718. E al cuadrado se obtiene reemplazando por 2 en esta serie. También se pueden poner números negativos y el 0. Por ejemplo, podemos calcular la inversa de e poniendo menos 1. También se pueden meter fracciones. La raíz de e se obtiene reemplazando por un medio en la serie. Incluso se pueden meter números irracionales, como menos pi medios. ¿Y qué hay de otras bases que no sean el número e? Por ejemplo, ¿y si queremos calcular 2 a la raíz de 2? Podemos usar una propiedad para transformar a un número b en e elevado al logaritmo natural de b. Entonces, 2 elevado a raíz de 2 es igual a e elevado a raíz de 2 por logaritmo natural de 2. Ese exponente es lo que vamos a meter en la serie. Ahora, ¿se podrá meter un número complejo, no real? Sí, se puede. Definimos la exponenciación a un número complejo simplemente como poner uno de esos en esta serie. E a la ix es simplemente poner ix en esta serie. Y en general, e a la z, siendo z un número complejo, es poner ese número en la serie. Por ejemplo, podemos calcular e elevado a i poniendo el número i en esta serie. Recuerda que i cuadrado es igual a menos 1, entonces i cubo es igual a menos i a la cuarta es igual a 1 y así. Separamos la parte real de la imaginaria y al final se obtiene este número. En realidad, así como está la serie, se pueden poner más que solo números, sino otros objetos matemáticos que se puedan sumar y multiplicar, como las matrices. Se puede elevar una matriz cuadrada A y eso es simplemente reemplazarla en esta serie, donde el primer término es la matriz de identidad. También se puede expresar como la sumatoria desde k igual a 0 al infinito de 1 sobre k factorial por a la k, donde a la 0 es la matriz de identidad. Bastante loco, ¿verdad? Hace parecer que poner números complejos no es tan raro. Bueno, esa era la idea. ¿Y qué significa exactamente multiplicar por el número i? Multiplicar un número complejo por i lo roda 90 grados en el plano complejo. Al número a más bi lo convierte en el número menos b más ai. Si tomamos un plano cartesiano, rotar un punto a, b en 90 grados en sentido antihorario lo lleva al punto menos b, a. Los resultados son similares. Entonces, para ver a e a la ix en el plano complejo, primero veamos a e elevado a x en la recta real como una serie de vectores, donde el primero es 1, el segundo x, el tercero x cuadrado sobre 2 factorial, y así. Esta serie termina en el punto que llamamos e a la x. Entonces, e elevado a ix es multiplicar estas flechas por i, o sea, rotarlas 90 grados una por una desde la segunda en adelante. Esto significa que esta secuencia se va a enroscar en una espiral. Si dibujamos la serie e elevado a ix como una serie de vectores en el plano complejo, resulta esto. Ahora ya tienes una idea de qué es y cómo se ve e elevado a ix. Y en este punto podrías sospechar que si reemplazamos el x por un número adecuado, e elevado a ix terminaría en la recta real, pero en el lado negativo.
Por ejemplo, según la identidad de Euler, si escogemos pi, esta serie de vectores 1, pi sobre 1 factorial, pi al cuadrado sobre 2 factorial, y así, convergería en este punto, e elevado a i pi, que sería menos 1. ¿Por qué pi específicamente? Eso es algo que vamos a ver en el próximo video. Ya fue suficiente de hablar de e a la ix. En el próximo video voy a hablar sobre las funciones trigonométricas y sobre coseno de x más y seno de x. En este video aprendimos una nueva perspectiva sobre la función exponencial, que ahora que está expresada como esta serie, permite hacer un montón de cosas antes impensables, y ahora estamos un paso más cerca de la fórmula de Euler. Quiero comentar que, al igual que la exponencial, que en un principio solía verse como una multiplicación repetida, muchas ideas en las matemáticas se logran extender y estirar más allá de su significado original, hasta límites que al principio pueden llegar a parecer absurdos. Pero es en esta extensión en donde pueden ocurrir cosas increíbles y nuevos descubrimientos que pueden cambiarlo todo, como la fórmula de Euler, que busco explicar en esta serie, que es mucho más importante de lo que parece ahora. Lo más importante es abrir la mente y también extenderla y estirarla ante las posibilidades. ¿Quién sabe qué podrías descubrir? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.